Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. A veces pasa. 2 dimisiones y una disculpa. Ha tardado varias semanas, pero así concluye la polémica por el error en el diseño de 31 trenes de cercanías y de media distancia para Cantabria y Asturias, que si se hubieran llegado a fabricar no habrían cabido en los túneles. Han caído los 2 más altos cargos que están por debajo de la ministra de Transportes, el hasta ahora presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la secretaria de Estado. Esto después de las quejas y el enfado evidente de los presidentes de Cantabria y del Principado de Asturias, que pedían que rodasen cabezas por este escándalo. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Sastre. Una chapuza de este calibre no lo había visto yo en 40 años. Cuando me dieron la noticia no daba créditos. Lo ha descrito muy bien el presidente Miguel Ángel Revilla, del estupor, el enfado, la decepción y el cabreo cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos hablando. Tanto el expresidente de Renfe como la exsecretaria de Estado conocían el error de diseño hace ya 2 años. Error que va a obligar ahora a retrasar las obras de remodelación en Cantabria y en Asturias otros 3 años. El nuevo presidente de Renfe será Raúl Blanco y el hasta ahora secretario general de Agenda Urbana, David Lucas, asciende a secretario de Estado. La ministra Raquel Sánchez intenta así frenar un escándalo que desató las críticas de todo el arco político. Ha existido una demora injustificable, no ha existido mala fe, no se ha malgastado ni un solo euro de dinero público y no se ha producido ninguna situación irreversible porque no se ha fabricado ningún tren y nunca se hubiera fabricado por la propia naturaleza y el procedimiento de este tipo de contratos. Pues con la confianza de que así ha zanjado una crisis, el gobierno trata de afrontar otra, la de los precios. Lo intentó ayer, aunque sin nuevas medidas. Ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió con todos los actores de la cadena alimentaria, pero no hubo acuerdo. El ministro se ha limitado a pedir paciencia porque cree él que los precios ya han tocado techo y a medida que vaya pasando el tiempo dice que se va a notar más la rebaja del IVA a los alimentos básicos. Eso es lo que dice Planas, y ha vuelto a enfrentar al gobierno con el gobierno, al PSOE con Unidas Podemos. Vamos a escuchar al ministro y a Pablo Fernández de Podemos. Yo creo que la paciencia es una buena virtud y hay que aplicar también la paciencia y la determinación para que esas medidas tengan resultados prácticos con la colaboración de la cadena alimentaria. El Partido Socialista tiene que entender que no se puede pedir, por favor, a los saqueadores y a los especuladores que dejen de ganar tanto dinero. Planas pide paciencia, Fernández pide intervención. Bueno, con este nuevo enfrentamiento que se suma a la ley del solo sí es sí, va a llegar Pedro Sánchez al cara a cara que tendrá con Feijóo. Eso será esta tarde en el Senado y antes va a llegar a la mesa del Consejo de Ministros. Que hoy se va a centrar en la agenda social. El Ejecutivo va a aprobar lo que ya anunció el presidente del Gobierno el fin de semana, el reparto de 2.520 millones de euros en becas para el curso 2023-2024. La ayuda se espera que beneficie a 1 millón de jóvenes en nuestro país y la reunión del Gobierno empieza hoy a las 9:30. Poco después, a las 10, de lo que vamos a estar muy pendientes es del discurso que dé hoy Vladimir Putin, que va a centrar la crónica internacional esta mañana por lo que pueda decir, sobre todo después de la visita sorpresa que hizo ayer a Kiev el presidente de Estados Unidos. 1 year later, Kiev stands and Ukraine stands. Democracy stands. Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda de $500 millones y más armas para Ucrania. Hoy Vladimir Putin se va a dirigir a las 2 cámaras en una sesión que está aplazando desde diciembre y donde se espera además que haga un balance de la situación en Ucrania a solo 72 horas del primer aniversario de la invasión. 21 de febrero, es martes. Pendientes pues del discurso que pronuncia el presidente de Rusia esta mañana, hoy nos queremos fijar hasta ahora en cómo ha cambiado en un año la percepción que tienen los rusos de este conflicto. ¿Qué se dice en Rusia de la guerra a la que ni siquiera querían llamar así al principio? Resulta que ahora sí la llaman así y eso es señal de las alarmas que se han activado en el Kremlin, que se está enfrentando también a una oposición interna con la que no contaba. Nuestro compañero Javier González Cuesta está en Moscú. Le hemos pedido que nos resuma, son menos de 3 minutos, verán, pero nos parece muy interesante este resumen de cómo en un año han cambiado las cosas dentro de Rusia. Hace un año, Vladimir Putin ordenaba su ataque masivo sobre Ucrania, una campaña que denominó Operación Militar Especial. Hoy los rusos hablan abiertamente de guerra, una palabra que el Kremlin proscribió por ley poco después de comenzar la invasión. Los rusos pensaban hace un año que era una acción más de sus militares, como la que llevaban a cabo en la olvidada Siria.
Muchas cosas han cambiado desde entonces y la guerra impregna todos los rincones del país. El colapso de la hegemonía occidental es irreversible. Y lo vuelvo a repetir, ya nada será como antes. El campo de batalla al que nos han llamado el destino y la historia es el campo de batalla de nuestro pueblo, el de la gran Rusia histórica. Cuando comenzó la invasión no existía ninguna sensación dentro de Rusia de estar en guerra. Las televisiones hablaban de ello, por supuesto, pero en las calles no había ninguna imagen que recordase que había rusos muriendo en Ucrania. Era el ocaso del gran pacto entre la sociedad rusa y Putin de los últimos 20 años, el acuerdo por el que uno podía vivir su vida tranquilamente si no se metía en política. ¿Ucrania debe seguir en el atlas del mundo? Sí, porque no me gustaría vivir en el mismo país con gente que no quiere convivir en el mismo estado. Pues los fusilamos. El entrevistador es Anton Krasovsky y sus palabras resumen el tono de la propaganda estatal rusa durante estos meses. A medida que la ofensiva se estancaba, la estrategia del gobierno cambiaba. Comenzaron a aflorar por las calles los carteles con los rostros de sus soldados y con la Z que han copiado los ultranacionalistas de los identificativos de los tanques. En el verano del año pasado, la guerra ya comenzaba a ser un asunto de todos los rusos, aunque las autoridades seguían negando que se preparase la impopular movilización. De hecho, lo llegó a negar el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, una semana antes de anunciarla. El giro clave tuvo lugar a finales de septiembre, con el contraataque ucraniano, el anuncio de la movilización y la anexión de los territorios ocupados. Cientos de miles de rusos habían huido del país y cientos de miles más fueron llamados a filas. Desde entonces, el Kremlin machaca con el mensaje de que Rusia combate una guerra igual que la librada hace 80 años contra la Alemania nazi por su existencia. Y no lo hace solo contra Kiev, sino contra Occidente entero. Algunos la llaman operación especial. No es así. Lo correcto es llamarla guerra sagrada. Guerra sagrada. Estos serán los lemas que se escucharon en la Plaza Roja por la anexión de los territorios ocupados en Ucrania. Las conquistas y la violencia de Rusia han sido lo más natural y legítimo que jamás sucediese en la historia. Con ello se logró una unificación inmensa. Y así, recitando al poeta Tyutchev, el expresidente Dmitry Medvedev justificaba en enero que Rusia tiene un destino escrito por encima de otras naciones. Un mensaje que se enseña en las aulas, donde pronto Putin tendrá detrás un movimiento juvenil idéntico al de los pioneros de Lenin. Desde los colegios hasta los centros de mayores, mires donde mires en Rusia, solo hay uniformes y marchas militares. Rusia, un año después. Además de la guerra, de la inflación, de los trenes, hay otras noticias que merecen ser explicadas. Por ejemplo, esta desde luego en un lugar muy destacado, porque la ciencia nos ha dejado una de las buenas noticias de la semana. Un tercer paciente que se ha curado de VIH en el mundo después de un trasplante de células madre. El hombre de 53 años llevaba ya 4 años sin rastro del virus en su organismo y la cura ha sido gracias a un estudio internacional en el que, por cierto, participan médicos catalanes. Vamos pues a Barcelona. Sergi López, buen día. Hola, buen día. El paciente recibió un trasplante para tratar una leucemia. Después, de forma supervisada, interrumpió el tratamiento antirretroviral del VIH. Pasados 44 meses, el virus no ha reaparecido, con lo que se considera curado. María Salgado es investigadora del IRSI Caixa, que ha participado en el estudio. Esto abre la puerta para nuevas investigaciones y para mantener la esperanza de que una curación para el VIH es posible. Pues sí, los 3 casos que se han dado de curación hasta ahora permiten al mundo científico mantener la esperanza en su lucha contra el virus, pero la estrategia de trasplante de células madre es muy agresiva y no se puede hacer a toda la población que tiene VIH. Y además, en Canarias, la policía ha detenido al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, por su presunta implicación en el llamado caso Mediador, una operación sobre supuestas extorsiones en la gestión de ayudas a productos alimenticios. Se espera que el exdiputado pase a disposición judicial mañana. Vamos a Canarias. Eric Pestano, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Era el último que faltaba por ser detenido y testificar ante el juez del grupo de 12 que supuestamente están implicados en esta trama de corrupción. Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taixet Fuentes ocuparon el puesto de director general de ganadería del Gobierno de Canarias desde el 2016. Desde esa posición amenazaban con inspecciones a empresas ganaderas de las islas, pero también agilizaban o bloqueaban ayudas europeas al sector. Los exrepresentantes del Partido Socialista en Fuerteventura formaban parte de la cúpula de esta organización criminal que supuestamente blanqueaba el dinero de las mordidas a través de un club de fútbol de la isla y de un testaferro que daba apariencia de legalidad a todos estos movimientos. A los Fuentes los acompañaba también el general
de la Guardia Civil retirado, Francisco Espinosa, que cumple ya su 6º día en prisión provisional después de declarar en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde se va a sentar este miércoles el ya exdiputado en el Congreso. Les decía que hoy también el Gobierno va a aprobar un nuevo decreto con las becas que van a estar disponibles para el próximo curso escolar. En dinero, la partida que va a destinar es un 18% más que hace un año, y hay otra novedad. Una renta universal que es de 400 euros para alumnos con necesidades especiales. Adela Molina. El decreto de becas para el curso que viene incorpora una nueva ayuda, una renta universal de 400 euros para alumnos con necesidades educativas especiales. Podrán pedirla quienes acrediten una discapacidad de más del 33%, un trastorno grave de conducta, de la comunicación, del lenguaje o del espectro autista. Educación estima que van a beneficiarse unos 240.000 estudiantes. La ayuda pretende compensar los costes adicionales que las familias de estos niños asumen para atender sus necesidades educativas. Además, se va a incrementar y de forma importante la beca de residencia para estudios posobligatorios, la que piden muchos de los universitarios para estudiar fuera de casa, especialmente los de zonas rurales. Va a pasar de 1.600 a 2.500 euros. Se estima que unos 125.000 alumnos van a recibir el incremento. En total, el presupuesto previsto para becas va a superar el curso que viene los 2.500 millones de euros y se prevé que se supere el 1.000.000 de becados. Y fuera de España hay también noticia en Israel. Por las maniobras que está haciendo allí la coalición de gobierno de extrema derecha para que el Congreso pueda tumbar sentencias del Tribunal Supremo simplemente con una mayoría simple. Ángel Villascusa. Este lunes se ha debatido la polémica reforma judicial propuesta por el gobierno ultraderechista de Netanyahu. Ha sido en primera lectura, por lo que para que entre en vigor todavía tiene que pasar 2 veces más por ese Parlamento. El proceso, se ha visto, va a ser muy bronco. La oposición ha sacado banderas del país durante la sesión. El presidente les ha amenazado con echarles porque clamaban contra esa propuesta que, si se aprueba, va a permitir a una minoría simple del Congreso tumbar una sentencia del Tribunal Supremo cuando afecte a leyes aprobadas por el Congreso o por decretos leyes en caso del Gobierno. En su intervención, el ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha sido muy duro contra el Gobierno porque dice la reforma pone en riesgo a la democracia de Israel y, si avanza, va a convertir al Estado en un país no democrático. Los diputados árabes también están en contra de esta reforma porque consideran que el Supremo es el último bastión que les protege. Mientras se debatía en el interior del Knesset, que es como se llama el Parlamento, en las calles de Jerusalén y de Tel Aviv, más de 90.000 personas han salido a las calles, como llevan haciendo, por cierto, desde hace 7 semanas, en contra de esa reforma judicial. Vamos con las historias más cercanas a esta hora de la mañana en Radio Sevilla. Hoy Elena Carazo. Elena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Radio Mallorca, Mamen Municio. Buen día, Mamen. Hola, buen día. Vamos a empezar, Elena, con este arrebato de sinceridad, digamos, de los políticos andaluces que tuvieron este fin de semana. Sí, porque es que, bueno, como tú sabes, hay veces que se relajan. Le ha pasado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, estaba en un acto oficial en la localidad valenciana de Alfacar con la Asociación Cultural Andaluza de esta localidad, que estaba celebrando el 40 aniversario de su inauguración. Y se ve que el presidente de la Junta estaba tan a gusto que es de los actos, como él mismo dice, que le encantan de su agenda. Hoy para mí es el típico día que me gusta en la agenda. A veces tengo en la agenda unos días que es para echarse a llorar, pero para echarse a llorar. Y algunos días tengo unos actos que son un coñazo, no me puedo imaginar. Porque es así, y hay que hacerlo porque hay que hacerlo todo. Y un día te gusta y otro día no te gusta, pues te gustaba. No haberte presentado, ¿no? Esto es lo que tiene la política. Bueno, y otra que estaba a gusto también es la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Ajá. Le preguntaron en un mitin cómo se sentía y esto dijo. Y hace un rato me preguntaba mi compañero Paco de Fuentepiedra, dice, ¿cómo te encuentras? ¿Tú cómo te sientes? Y yo dándole vuelta cuando venía, digo, pues, sabéis que soy muy bética, ¿verdad? Digo, yo me siento como Joaquín del Betis, mejor que nunca, pero no juego lo que me gustaría. Demasiado tiempo en el banquillo. Como Joaquín, ¿no? Dice. Joaquín, se siente como Joaquín y tiene ganas de salir al terreno de juego. Mamen, la foca monje que está cada vez más cerca de Mallorca, o eso parece. Sí, es un proyecto científico de la Universidad de Milán y el IMEDEA. Busca esta especie endémica del Mediterráneo, la foca monje o beimarí, que se da por extinguido hace 65 años. Bueno, se están recolectando muestras de agua en 16 localizaciones y se habrían encontrado rastros de ADN en 4 puntos, en Dragonera, Calviá, Sóller y Artà. Se busca sobre todo en las cuevas donde se sabe que antiguamente había ejemplares de esta foca monje. Y el hecho de que las analíticas determinen la presencia de ADN significa
podría significar que algún ejemplar ha transitado por estas aguas en un máximo de 2 semanas desde que se recogieron las muestras. Hay que recordar que este animal está considerado como una de las 10 especies más amenazadas del planeta y fue citada en la Odisea de Homero y El mundo silencioso del comandante Jacques Cousteau. O sea que, bueno, parece que podría ser que se está repoblando la foca monje en estas reservas naturales de Baleares. Bueno, veremos. Oye, y cuéntame la historia del hombre que vio algo sobrevolando la casa, pensó que era un globo chino y resulta que no. Sí, es que mira, yo creo que poco sabemos de las llamadas a los servicios de emergencias, al 112, que son un poco diferentes. Como bien decías, un señor pues de cierta edad que vive a las afueras de Palma, contó a los operadores del 112 que estaba viendo por su ventana un objeto extraño que sobrevolaba su casa dando círculos. Dijo un globo, claro. ¿Es un globo chino? Llamó, dijo, oye, en estos tiempos tiene que ser un globo chino. Bueno, el final fue mucho menos emocionante, era una cometa que se había enganchado a un cable, pero más tranquilizador. En fin, y menos peliculero también. Mamen, Elena, gracias. Un abrazo. La recomendación cultural de esta mañana tiene mucho que ver con opinar sin saber, con la crispación, con las dudas. Todo eso está en la última obra de Lucía Carballal, que es la propuesta que hoy nos trae Dani de la Fuente. Que este país entero lleve horas discutiendo sobre una serie deportiva como si fuera un asunto de Estado. Hoy que todo el mundo a través de las redes sociales puede y quiere opinar de todo, películas, series, canciones, concursos se han convertido en auténticos asuntos de Estado. Es muy interesante que como sociedad nos diviertan tanto en las pequeñas cosas que hacen otros para gestionar nuestras propias ideas, nuestras propias emociones. Un público cada vez más polarizado y crispado debate como si le fuera la vida en ello el devenir de las historias de ficción. ¿Qué poder tienen ahí los guionistas para contar historias? Los personajes, qué temas estás visibilizando, qué enfoque le estás dando a las cosas. ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Quién decide qué se representa? ¿Quién y cómo lo representa? Prefiero que 4 espectadores se incomoden a que nos sigan mandando flores de la conferencia episcopal. ¿Qué le pedimos a las historias ahora? ¿Por qué todos los personajes son masculinos o por qué todos los personajes tienen una determinada edad? ¿Son las mujeres empoderadas y los personajes LGTBI un producto de mercado, una moda pasajera? ¿Cómo ser mainstream a los 50 o a los 60, Madonna? ¿Qué es lo nuevo y qué es lo viejo? El relevo hasta en el feminismo. Me he metido en todos los charcos. Todos estos debates y muchos más son los que nos propone Lucía Carballal en Los Pálidos, una obra que ha escrito y que dirige en el Centro Dramático Nacional. De tal manera que el espectador pueda verse también haciéndose la pregunta de qué pensaría yo de esto, ¿no? A nosotros nos ha encantado Los Pálidos, confiamos en que a ustedes también. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.